En una ciudad olvidada por el tiempo, donde las calles se desvanecían en la niebla y los edificios parecían susurrar secretos en cada esquina, existía una morgue que nadie se atrevía a nombrar. La morgue de San Martín, una estructura que había sido abandonada por años, solo era conocida por aquellos que se atrevían a hablar de las historias oscuras que sus paredes guardaban. Historias de cuerpos que no descansaban, de almas que nunca encontraban paz. El lugar había cerrado sus puertas hace más de una década, pero las leyendas sobre los horrores que ocurrieron allí nunca, pero nunca desaparecieron. A lo largo de los años, algunos valientes o quizás tontos decidieron aventurarse en el edificio para desmentir aquellos rumores, pero ninguno regresó, o al menos ninguno regresó completamente. Uno de esos valientes fue Carlos, un joven forense recién graduado que por razones que solo él comprendía, decidió comenzar su carrera en la morgue de San Martín. Había oído las historias, por supuesto, historia de voces susurrantes en la oscuridad, de cuerpos que se movían por sí solos, de luces que parpadeaban cuando nadie las tocaba. Pero, como todos los escépticos, Carlos no creía en esas supersticiones. Todo es producto de mentes débiles, se decía a sí mismo, mientras caminaba por el largo pasillo de la morgue, una linterna en mano, iluminando las sombras que se deslizaban por las paredes agrietadas. Había aceptado el trabajo por dinero, pero también para demostrarle a todos, y a sí mismo, que no existían tales horrores. El edificio, aunque viejo aún, conservaba su función principal. Las cámaras frías donde los cuerpos de los muertos descansaban antes de ser identificados o trasladados a su destino final. Cada cámara tenía una puerta metálica muy pero muy pesada, constante, hacían que todo el ambiente se sintiera aún más claustrofóbico. Es solo un trabajo, pensaba Carlos mientras abría la puerta del edificio en su primer turno. Pero al caminar por los pasillos, algo lo hizo dudar. Las paredes estaban cubiertas de moho, las lámparas parpadeaban sin ninguna razón aparente y el aire era demasiado denso, como si algo estuviera esperando o observando. En su primer día, Carlos se instaló en la pequeña oficina donde debía completar los informes, mientras se concentraba en los documentos. Una sensación extraña lo invadió. Algo no estaba bien. Miró hacia el pasillo y vio una figura borrosa en el umbral de la puerta. Parpadeó y la figura desapareció. Un juego de luces, pensó, aunque no podía sacudirse la sensación de incomodidad. Poco después, comenzó a escuchar susurros. Al principio eran muy pero muy bajos, casi imperceptibles, pero a medida que las horas pasaban se intensificaron. «Carlos, ayúdame. Carlos». Los susurros parecían venir de las cámaras frías. Decidió ignorarlos al principio, convencido de que era su mente jugando trucos con él. Pero a medida que la noche avanzaba, los susurros se convirtieron en gemidos y luego en gritos. «Déjanos descansar. No nos olvides». El terror comenzó a apoderarse de él y se levantó de su escritorio, decidido a investigar, con la linterna en mano. Se dirigió hacia la sala de autopsias. Al pasar por las cámaras frías, notó que una de las puertas estaba abierta, aunque él estaba seguro de haberla cerrado antes. La cámara estaba vacía, pero en el aire flotaba una sensación palpable de presencia. Algo estaba allí, observándolo, esperándolo. Al acercarse, vio algo aún más extraño en la pared, escrito con sangre fresca. Estaba el nombre de Lucía Gómez. ¿Qué es esto?, murmuró Carlos. Su corazón acelerado comenzó a retroceder, pero entonces escuchó el sonido de una puerta cerrándose detrás de él. Giró rápidamente, pero no había nada. La sala estaba completamente vacía, pero cuando se giró para irse, vio a alguien en el espejo de la sala de autopsia. Era una mujer, de rostro pálido y de ojos vacíos. Su rostro estaba torcido por una mueca de sufrimiento.
Lucía Gómez, susurró la figura. Carlos sintió el aire volverse espeso, casi imposible de respirar. La figura de la mujer se desvaneció y la cámara se llenó de una fría oscuridad que parecía succionarlo todo. Mas, sin embargo, cuando intentó huir, las puertas de la morgue comenzaron a cerrarse solas, una tras de otra, como si una fuerza invisible las controlara. La linterna se apagó, la oscuridad se convirtió en absoluta y el aire se cargó de un peso insoportable. En ese momento Carlos comprendió que no estaba solo. De repente un sonido helado llenó la habitación. Las cámaras frías empezaron a abrirse una por una, dejando escapar un aire gélido que parecía provenir de las mismas entrañas del edificio. Del interior de cada cámara emergían figuras pálidas, cuerpos que Carlos reconoció como los cadáveres de las personas que habían muerto allí. Sus ojos estaban vacíos y sus cuerpos comenzaban a moverse, arrastrándose lentamente hacia él como si aún estuvieran vivos, pero atrapados en una pesadilla entera. «¡Ayúdame!», gritaba una de las figuras. «¡No puedes dejarnos aquí!». Carlos intentó gritar, pero su voz no salía. El miedo lo paralizaba y los cadáveres continuaban acercándose. Entonces la figura de Lucía Gómez apareció de nuevo, esta vez flotando en el aire, su rostro deformado por completo por el sufrimiento eterno. «Tú eres el último», susurró Lucía. Su voz un eco sin vida. «Tú serás el que nos deje descansar. Tú serás el que se quede aquí para siempre». Carlos intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado, rodeado por los cadáveres, las sombras y los susurros. Las luces parpadeaban una última vez, y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, la oscuridad lo envolvió por completo. El día siguiente, la morgue de San Martín permaneció cerrada como siempre. Los informes decían que había abandonado el trabajo, aunque nadie sabía por qué. Mas, sin embargo, aquellos que pasaban por el edificio en la noche juraban escuchar susurros extraños provenientes de su interior. Se decía que los espíritus de los muertos de la morgue nunca descansarían y que aquellos que se atrevieran a entrar no solo serían testigos de su sufrimiento, sino que desearían o quedarían atrapados con ellos en la oscuridad para siempre. Like y suscribirte a mi canal para más historias escalofriantes como esta. Y si alguna vez has tenido una experiencia extraña o escalofriante, déjala en los comentarios, tal vez te la cuente en el próximo video.